Los sismos registrados hace unas semanas nos recuerdan nuestra vulnerabilidad sísmica y nos lleva a preguntarnos si estamos preparados, si se está fomentando la cultura de prevención de sismos en nuestro país. ¿Qué distritos son vulnerables ante un movimiento de gran intensidad si se llega a registrar en nuestra capital? Conversamos con Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, quien nos informó que la energía sísmica no liberada desde hace más de 270 años en Lima podría provocar un terremoto de magnitud 9. Pero él también añadió que el problema no son los terremotos, no radica en los sismos, sino en la calidad de las viviendas construidas en las ciudades y no solamente su antigüedad. De ello vamos a hablar en la presente edición de Voz Ciudadana. Hay un sismo, usted siente un sismo, ¿cómo reacciona en casa? Oye, ¿Se asusta? asusta, sí. ¿Sale corriendo? Sí. ¿Pero solo usted o toda la familia? No, toda la familia. No, yo más, pero ellos salen más calmados que yo. Hay que mantener la calma y tener un plan. Sí, ¿Cierto? sí. ¿Usted cuenta con su mochila de emergencia o todavía? Sí, sí, yo tengo la mochila, está en la mano. Ya estamos en compañía del doctor Hernando Tavera, jefe institucional del IGP, del Instituto Geofísico del Perú. Bienvenido, doctor, a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Bueno, a raíz de los últimos sismos nos hemos acordado de la vulnerabilidad sísmica que tiene nuestro país. Además de los simulacros de sismo, de las políticas de prevención, es importante recordar algunos datos técnicos o científicos o los que usted justamente maneja siempre y que le brindan los medios de comunicación a través del IGP. Primero, ¿qué tan preparados estamos? Muchos se preguntan, desde hace un buen tiempo que se viene hablando del tema, en Lima, por ejemplo, ¿cuáles son las zonas más vulnerables ante un sismo de alta magnitud? Mire, una opinión personal es de que nosotros los peruanos, me parece que reaccionamos, cada vez que ocurre un sismo reaccionamos como si fuera la primera vez que ocurre. Así es. Y eso nos lleva a un escenario donde olvidamos rápidamente las experiencias que hemos tenido en el 2001, en el 2007, ¿no? Y eso lamentablemente nos conduce a un escenario bastante crítico a futuro en el país. Lo que debemos entender de manera sencilla y práctica es que vivimos en una zona altamente sísmica. Es decir, el Perú es un país altamente sísmico y tenemos una cordillera andina que va de norte a sur, que es testigo de esta geodinámica bastante rápida que hace de que nos convierta en un país sísmico. Eso significa que en cualquier momento puede ocurrir un sismo de magnitud elevada o magnitud menor en cualquier parte de nuestro país, a cualquier nivel de profundidad. Y si revisamos un poco la historia, nos damos cuenta de que no hay una sola área urbana en el país que en el pasado no haya sido afectada por un sismo. Entonces, es una realidad de la cual no podemos nosotros eludir. ¿Participan ustedes en los simulacros de sismo? Sí, yo practico en el colegio. Bueno, mi esposo y yo somos profesores. Sí, mi hija también, que trabaja en una empresa, sí, participan de los simulacros de sismo, pues. Bueno, porque ahora los niños en todos los colegios están hablándoles mucho del tema, ¿no? De la cultura de prevención del sismo. Es así, casi seguido tenemos simulacros donde los niños participan y también conversamos con los papás, ¿no? Porque a veces el nerviosismo, el salir corriendo, se empujan y es peor. Sí, eso mismo le explicamos a los niños, ¿no? Yo tengo niñas de 4 años y les explico, ¿no?, que estamos practicando para cuando haya un sismo podamos salir tranquilos y no nos sorprenda, pues, no, los accidentes.
¿Qué se debe tomar en cuenta para ver o proyectar la vulnerabilidad o los daños que podrían registrarse en una zona? Mire, esa pregunta nos han hecho infinidad de veces y es un poco complicada poder poner escenarios o dar cifras, como a veces nos pide la misma población. Lo que sí queda claro es de que la vulnerabilidad de una ciudad, como Lima o como cualquier otra, se basa básicamente en la calidad de los suelos. Suelos duros atenúan las zonas, suelos blandos amplifican las zonas. Y cuando hablo blandos, hablo de suelos que son pantanosos, que tienen mucha arena, los rellenos que algunos distritos tenemos aquí. Ese es un factor. El otro factor es la calidad de las construcciones, calidad por la antigüedad, donde tenemos viviendas muy antiguas que hoy en día con el viento simplemente se van colapsando, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos las viviendas de autoconstruidas y con mezcla de materiales, ¿no? Mezclamos ladrillo con cemento, con adobe, ¿Hay viviendas maderas. sin columna? Hay viviendas sin columnas en muchas partes del país, ¿no? Obviamente por el tema económico quizás la población recurre a eso, ¿no? El siguiente parámetro viene a ser cómo estamos invadiendo las zonas de alto riesgo, ¿no? Y yo creo que mirar los cerros de Lima es una fotografía clarísima de lo que podríamos tener. Y el último factor, que es el más crítico, es una falta total de cultura de prevención por parte de la población. Vivimos ajenos a una realidad que lamentablemente la naturaleza cada día nos recuerda, ¿no? Somos un país sísmico y el sismo de gran magnitud puede ocurrir en cualquier momento. ¿Usted cree que su casa sería segura, podría resistir un terremoto? No, ¿Por qué? porque ya son casas antiguas, o sea, aparte de acá del cercado de Lima son casas antiguas. ¿Ustedes pedirían ayuda para reforzar la seguridad de sus viviendas? Sí, pediríamos la mayoría. ¿Tienen miedo? Sí, imagínense acá nomás cómo son las casas, son antiguas, tienen más de 60 años. Podrían caer. Sí, podrían, un terremoto fuerte se cae. En un sismo nada es constante. Se puede presentar ahorita mismo, uno grande y nos destruye. El asunto es, como he dicho, hacer nuestras edificaciones, nuestras viviendas bien hechas. ¿Qué significa? Respetar las normas y los reglamentos que vienen pues de países que investigan, ¿no? Porque acá no investigamos. ¿Qué investigamos? ¿No? Las investigaciones están afuera. Japón, por ejemplo, es un gran investigador y ellos nos van dando ciertas recomendaciones. Por ejemplo, la pregunta que todo el mundo hace en estos días a raíz del sismo del 2019, el 26 de mayo, es si su casa va a resistir, si su edificio va a resistir. Pues bien. ¿Pero eso de qué depende? A veces de los suelos, de la construcción. Mire, en estos estudios se tiene que considerar una relación que es interacción suelo-estructura. O sea, tenemos que considerar el edificio, la zona de contacto y los suelos. No se puede separar. El arquitecto tiene que hacer un buen diseño. Los ingenieros tienen que respetar las normas para hacer un buen cálculo sísmico. Se tiene que concentrar en el aspecto de la cimentación y luego ver qué tipo de suelo tenemos. No es correcto cuando se dice que una vivienda que está ubicada en un suelo arenoso, la molina, se va a caer. O como Villa El Salvador. De ninguna manera. Si usted hace bien su construcción en Villa El Salvador, con la cimentación que le corresponde, probablemente vigas de cimentación profunda, ¿no? Pilotes, plateas de cimentación, no tiene por qué colapsar. En cambio, si usted hace un mal proyecto en San Borja, que es un buen suelo, tipo o San Isidro, si lo hace mal, se cae. Hablábamos con un ingeniero, el suelo puede ser arenoso como Villa El Salvador, Ventanilla, La Molina, pero si se hace una buena construcción, ese edificio, esa casa no se va a caer ante un fuerte sismo. Bueno, ¿Es así? Mire, en realidad, si hablamos con un ingeniero civil o con un arquitecto, ellos probablemente nos digan, no hay suelo malo, solo hay que saber cómo construir en cada tipo de suelo. Y eso nos recuerda mucho más de que debemos, al momento de construir, debemos tener la orientación, la ayuda de un ingeniero, un profesional, ¿no? Que nos ayude a hacer que nuestra vivienda pues, sea probablemente más resistente, ¿no? O sea, que tengamos una probabilidad bastante alta de que pueda resistir a la ocurrencia de un sismo, ¿no? ¿En qué porcentaje, por ejemplo, en Lima, de viviendas están, en su opinión, de lo que ha podido ver, que podrían colapsar en caso de un fuerte sismo? Bueno, mire, yo ahí lo que tengo es... Referencia. He estudiado referencias de INDECI y del Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces se habla de 1.900 viviendas, 4.500 viviendas que están en alto riesgo, que pueden colapsar en cualquier momento frente a un sismo pequeño. Y eso me preocupa, porque
esas viviendas se deberían estar ya dotándole de la seguridad poco a poco para que esto no suceda. Porque hay gente que no tiene dónde ir. Leo que dice que los van a reubicar, pero no veo esas reubicaciones. Me trato de mantener la calma, ¿no? A pesar de que la gente siempre está un poco descontrolada, yo trato de pensar que es algo pasajero, ¿no? O sea, mantener la calma sobre todo. ¿En casa cómo reacciona tu familia? Bueno, ellos sí se alteran un poco, entonces yo trato de decirles tranquilos, hay que salir, o sea, tratar de abrir la puerta tranquilo. Supone que todos los edificios, construcciones nuevas, son resistentes a los sismos. Mire, si nosotros hemos construido una vivienda o estamos habitando un edificio que ha sido construida siguiendo la normativa de construcción, tenemos que confiar un poco en que nuestra estructura pues, probablemente resista la ocurrencia de un sismo. Si no ha sido ese el caso, pues la probabilidad es bastante alta de tener daños, ¿no? Daños o colapsos quizás en la situación más crítica, ¿no? Pero hoy en día también la ingeniería ha evolucionado bastante y estamos hablando hoy en día de tener edificios antisísmicos, ¿no? Así para generalizar. Claro. Pero lo que se está haciendo es a los edificios grandes se le está adecuando con disipadores de energía, ¿no? Que son una especie de resortes, vamos a generalizar, que se coloca en la parte baja en el contacto suelo-estructura, y cuando ocurre el sismo, pues es este resorte quien aísla al edificio del movimiento del suelo, y obviamente el edificio no va a tener colapso, ¿no? Se habla mucho del silencio sísmico. Algunos me dicen, no puede haber silencio sísmico porque todos los días hay movimientos telúricos que no los sentimos, pero no se puede, por ese motivo no se puede hablar de un silencio. El silencio sísmico viene definido por el hecho de que históricamente uno puede identificar dónde está aquella zona que no ha sido afectada por sismos en los últimos 100 años o 200 años, pero que los costados o los bordes sí han ocurrido sismos importantes. Entonces, en esa zona se entiende que se está acumulando energía. Pero hoy en día, con el adelanto de la ciencia y con el adelanto de la instrumentación, desarrollo de la instrumentación, ha surgido una nueva herramienta de investigación que es la geodesia espacial. Y esto nos proporciona datos del posicionamiento de cada punto de la costa peruana, por ejemplo, ¿no? Y hemos averiguado, como en nuestras investigaciones, hemos averiguado de que frente a la costa de Lima, prácticamente toda la región Lima, la placa continental no se mueve desde hace 270 años, pero sí se ha movido en la parte sur con el terremoto del 42 en Nazca, del 96 en Nazca, del 2007 en Pisco, y hacia el norte tenemos el terremoto del 74, por ejemplo, ¿no? Perdón, del 70. Entonces hay una zona que viene acumulando energía desde hace más de 270 años, ¿no? Y es ahí donde ahora lo que llamábamos silencio sísmico se llama zona de acoplamiento máximo. Y tiene que acumularse suficientes fuerzas que hagan que desplacen las placas, haciendo de que esta zona pierda equilibrio y pueda generar un gran sismo, ¿no? Y estamos hablando de un sismo que probablemente sobrepase la magnitud de 8.5. Dios que mío. es bastante. Que en cualquier momento. En cualquier momento puede Ahora, ocurrir. nadie puede predecir un sismo. No. La alarma antisísmica de México, de no, Chile. lo que estamos hablando ahí son de sistemas de alertamiento sísmico, ¿no? Pero lo que este sistema hace no es que nos llega a predecir un sismo o nos avisa que va a haber un sismo. Lo que este sistema hace es alertarnos el momento en el cual las ondas sísmicas van a llegar desde el epicentro hacia nosotros y nos puede afectar. Lo que pasa en México es de que la Ciudad de México, se encuentra a 400 kilómetros de la zona de costa. Y para que la onda sísmica se propague desde la costa hasta México, lo va a hacer aproximadamente en 60 segundos, ¿no? Porque la onda viaja 8 kilómetros por segundo. Y cuando nosotros hablamos por celular, estamos hablando a 250, 300 kilómetros por segundo. O sea, la comunicación es más rápida que el sismo. Entonces se puede alertar. Entonces, ese sistema funciona en México, para la Ciudad de México, por su ubicación estratégica. Aquí en Lima. Pero en la ciudad de Guerrero, que está en plena costa, el tiempo de alerta es 0. Entonces, si un sistema similar ponemos en Lima,
Obviamente, en el caso de Lima, Callao o Lima, también el tiempo de alerta puede ser 0. Pero para la ciudad de Pisco va a ser más o menos el orden de 15 segundos de alerta. Para la ciudad de Chimbote, Huanca, es probablemente 20 segundos antes de alertamiento, ¿no? O sea que es un sistema que para algunas áreas urbanas puede ser crítico, pero para las otras va a ser bastante provechoso, ¿no? ¿Es muy costoso instalarlo en el No, Perú? en realidad no. Nosotros ahora estamos trabajando muy de cerca con INDECI en este proyecto, ¿no? Para lograr en algún momento pues, establecer este sistema de alerta en el país. Desde ya nosotros de manera interna, hemos logrado desarrollar ya los algoritmos necesarios para este sistema, hemos adecuado algunas tarjetas electrónicas también que nos va a ayudar a hacer más fiable este sistema, ¿no? Y algunos sensores que tenemos a lo largo de la costa peruana también los hemos ido adaptando ya, un poquito trabajar en lo que queremos que en algún momento se vislumbre como un sistema de alerta temprana para el país, ¿no? Y es un sistema así de muy temprana alerta. ¿Ya se está trabajando en Japón o en otros lugares? Funciona en México, que Ya. es lo que reúne las condiciones ideales. En Japón no tanto, porque prácticamente es una isla y los sismos están ahí, ¿no? Pero lo que es favorable en Japón es el sistema de comunicación. Toda la comunicación en Japón es satelital. Ya. Entonces eso me asegura que la información realmente pueda llegar a donde nosotros querramos, ¿no? En el caso de Chile tampoco no está siendo muy aprovechado porque Chile está prácticamente pues, a lo largo de la costa, ¿no? En el caso nuestro, hay ciudades como Arequipa, por ejemplo, que se encuentra a 150 kilómetros tierra adentro, donde sí podría funcionar con bastante éxito, ¿no? O sea, todo depende, digamos, qué es lo que quiero alertar y a quién quiero, como digo, favorecer de alguna forma, ¿no? con este sistema. ¿En casa saben qué hacer en caso ocurra un terremoto? Lo único no es mantener la calma, nada más, mantener la calma y ponernos en un lugar adecuado. Cuenten con un plan, porque ustedes vemos que tienen personas de edad en su casa. Sí, exacto. Y vivo en el segundo piso. Exacto, que acabamos. Pero tienen que organizarse, quién se encarga de bajar a la persona. Sí, nosotros tenemos que bajar, pues normal, ¿qué vamos a hacer? Así es nada más. ¿Cuándo ocurrió estos recientes sismos, cómo han actuado? Normal, mi mamá es que ella sintió, yo no. Ella es la que sintió el temblor, yo no. ¿Participas de los simulacros de sismos? Sí participo. La última vez participé porque estaba en mi centro de trabajo y participamos todos. ¿Los peruanos estamos preparados ante un sismo de alta intensidad, de gran magnitud? Mire, yo creo que una manera sencilla de medir eso y dar una respuesta a su pregunta es tratando de contabilizar cuántas personas participaron en el simulacro último que hubo en Lima, por ejemplo, ¿no? O en el país, tomamos Lima, si queramos, si deseamos, ¿no? Entonces, la participación, INDECI ha informado que ha habido un poco más del 50%. Bueno, eso es alentador, desde ya, porque años anteriores, el año pasado solamente era 25, 30%, ¿no? Entonces, es una pequeña manera de medir esto, pero si uno que vive en un edificio alto se sube a la azotea y comienza a mirar Lima, se va a dar cuenta que por la calidad de las construcciones y las zonas que se han invadido, realmente no hay una cultura de prevención, no hay una sola idea de tratar de proteger nuestra vida ante la naturaleza, ¿no? En Japón ya están, bueno, de alguna manera acostumbrados. ¿Participan de los simulacros de sismo? ¿Ya no es necesario? Mire, la cultura en Japón es un tema de cultura, es muy diferente. La cultura en Chile también ha cambiado últimamente. Chile en los últimos 50 años ha tenido como 12 eventos importantes y con cada evento sísmico han aprendido a construir. Han ido madurando, Han aprendido a construir y la misma población ha aprendido a comportarse, a cómo actuar con un sismo, ¿no? Cuando vemos videos de sismos más o menos de consideración en Japón y la gente caminando, dándose algunas indicaciones, uno dice, Dios mío, si tuviéramos uno así, no estuviéramos reaccionando hay una cosa interesante de forma tan natural. En los años 70, 75, las comunidades científicas trataban de disputarse por encontrar el método para predecir los terremotos. Ya. Y usted no sabe la cantidad de artículos que se escribieron en aquellos años, cantidad de libros, incluso había libros que trataban del comportamiento de los animales por el tema de los sismos. Pero la primera comunidad científica que se dio cuenta que era imposible predecir los sismos fueron los japoneses. Y ellos dijeron, si no puedo predecir, me preparo para enfrentar los sismos. Y empezaron una cultura de prevención en los años 70
que ahora pues obviamente uno mira y dice, pero ¿cómo empezaron, no? Entonces los niños que se prepararon en los años 70 hoy en día son autoridades, son padres de familia. Entonces hay una cadena de cultura que se ha formado que los hace pues diferentes. Allá en Japón hay una cultura realmente de prevención. ¿Y ha conversado con los pobladores y autoridades en Pisco, en Chincha? Creo que ante un pequeño sismo salen corriendo. Parece que no hubieran aprendido nada. Hay botones de los cuales he tenido suerte de poder ser testigo, ¿no? En Chile, en Concepción, por ejemplo, el terremoto de 2010, estuvimos allá visitando un poco las zonas dañadas y de casualidad nos cruzamos con medio de comunicación que estaban entrevistando a una familia. Y le preguntan a la familia, ¿no? Señora o señor, ustedes han perdido todo en su casa, ¿qué van a hacer ahora? Y la respuesta que ellos dieron fue, ni modo, trabajar y volver a construir. Pero en Pisco, usted le preguntaba a la familia que perdió todo, ¿qué va a hacer? Y la familia le decía, estoy esperando que el gobierno me dé la bonificación que me corresponde, ¿no? O sea, la cultura de prevención, la cultura del amor propio por un país, por lo que uno representa realmente. Pues, hay una gran diferencia. Es algo que se ha ido quizás solamente tarde. Los sismos siempre van a ocurrir, eso es normal, pero hay que estar preparados, participar seriamente de los simulacros, asegurar las viviendas. Hay casas construidas sin planos, sin la supervisión de un experto y en zonas donde nadie debiera vivir. Recuerde que puede ver este programa a través de nuestros canales 550 de Movistar, 56 de Claro y VES Cable, también a través de YouTube y seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Hasta la próxima.